Bienvenidos hermanos y hermanas. Vamos a ver lo que dice esta persona supuestamente que dicen por ahí que son del pueblo de Dios. Veamos. Veredicto final. El sacrificio humano de Jesús en la cruz es un fraude total para el perdón de los pecados. Literalmente Deuteronomio 24:16 te dice que nadie muere por los pecados del otro. Así que el sacrificio humano no tiene fundamento bíblico. Me dicen que un Dios murió por nosotros. Dios no muere. Eso es tontería total, no tiene fundamento bíblico. Tal vez doctrinal, pero no bíblico. No estamos con doctrina, estamos con la Biblia. Por 4000 años, nadie murió por los pecados del otro. Dios perdonaba a la gente con un corazón arrepentido. La gente de Nínive, que no eran judíos, fueron perdonados con un corazón arrepentido. Ellos nunca llevaron un sacrificio de ninguna manera al templo. Inclusive, si alguien compraba un animal, porque eso es permitido en la Torá, para perdón de pecados, si no tenía corazón arrepentido, no era aceptado. Así que hay que tener un corazón arrepentido frente al Creador, así como Nínive. Y en verdad, el sacrificio de Jesús en la cruz fue por su ataque terrorista. Él murió por su propio pecado. Y como dice Deuteronomio 21:23, maldito el que muere colgado. Jesús murió colgado por su ataque terrorista. Bien, pues aquí hemos visto a este personaje diciendo que Jesús murió por su ataque terrorista, dice. Bueno, esta persona es un erudito de esos que le han hecho creer a los religiosos que son el pueblo de Dios. Sí, porque el adoctrinamiento que ha habido en los templos de piedra, en las denominaciones que se hacen llamar cristianas, para adorar a esta calaña, pues ha sido muy grande. Por eso la gente que no tienen discernimiento se piensan que este personaje y los que son de su propia estirpe, que son el pueblo de Dios. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra del Señor sobre esta clase de gente. Primera de Juan 4, en el versículo 3 dice: todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que había de venir y que ahora ya está en el mundo. Así que vemos cómo los religiosos dicen: ¿y dónde está el anticristo? ¿Y dónde se tiene que manifestar el anticristo? Porque le han hecho creer que el anticristo es un gobernante mundial que se va a presentar y no sé qué, no sé cuánta, y no saben que el plan sionista de los judíos es el plan de gobernanza mundial en el cual están exterminando a la mayoría de las personas por medio de la marca de la bestia. Pero eso eso lo comentaremos en otra ocasión. Ahora nos vamos a centrar aquí en esta clase de personas. Vamos a ver qué dice Primera de Juan 2 en el versículo 22. Dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Mesías? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Quiénes son los que niegan que el Señor Jesús es el Mesías? Ya lo saben, los que viven allí en ese territorio ocupado desde el año 46. Sí, esos que le han hecho creer a la gente que son el pueblo de Dios. Pues ¿qué es lo que te dice la Biblia? Que esos son el anticristo, los que no aceptan que el Señor Jesús es el Mesías. Muy bien, entonces vamos a ver qué es lo que le pasó al Mesías con esta gente. Lo tenemos aquí en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan dice, en el capítulo 1, versículo 9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ya sabemos que esto estaba profetizado hasta en el profeta Isaías. En el capítulo 53, en el libro del profeta Isaías, ya estaba profetizado que su pueblo lo iba a rechazar y que iba a morir para cargar los pecados. Esto está en la Torá. Sí, en la Torá está. Parece ser que esta persona no comprende lo que dice la Torá. Claro, les pasa igual que a los fariseos en los tiempos del Señor Jesús. Ellos se jactaban de que tenían la Torá, pero ni siquiera eran capaces de reconocer quién era el Señor, el cual está profetizado en la misma Torá. Y aquí en el libro de Isaías te lo dice muy claro en el capítulo 53, que el Mesías, que el Señor iba a cargar los pecados de todos y que iba a morir, que por su llaga íbamos a ser sanados. Así que está bien claro en la misma Torá de la misión que iba a tener el Mesías, el cual ellos rechazaron.
Vemos aquí cómo el auténtico pueblo de Dios no está Israel terrenal por un sitio y luego está la iglesia de Cristo por otro. No, el que te diga eso es mentira. Vamos a ver cómo la Biblia dice que Israel terrenal, esos que no quieren aceptar al Señor Jesús, esos no son el pueblo de Dios. Vamos a ver qué es lo que dice en Efesios 2 a partir del 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad de la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Así que el único pueblo de Dios es el que cree en el Señor Jesús. Es el único pueblo, no hay otro. Todos los que no creen en el Señor Jesús son el anticristo. Ya lo hemos visto antes en la palabra del Señor. Este personaje que estaba hablando, ¿acaso es un judío verdadero? No es un judío verdadero, es sinagoga de Satanás. Vamos a ver qué es lo que dice el libro de Romanos 2 a partir del versículo 28. Dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Te lo está diciendo muy claro, el verdadero judío es el que tiene el Espíritu Santo, ese tiene la circuncisión hecha ¿dónde? En el corazón. El Israel espiritual, el Israel terrenal ya no es de Dios, el Israel espiritual es el verdadero judío. Por lo tanto, esta persona que está aquí, yo por ejemplo soy más judío que él. Yo soy más judío que esta persona que tengo aquí a mi lado. Él se podrá poner su vestimenta y podrá hacer lo que quiera, pero delante de Dios, este no es un verdadero judío, sino que yo mismo y todos los que creen en el Señor Jesús verdaderamente y tienen el Espíritu, somos los verdaderos judíos a ojos de Dios. Luego vamos a ver aquí lo que pasó en el libro de Hechos en la predicación del apóstol Pablo. Vemos en Hechos 13, versículo 44, dice: el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y nos juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Así que los judíos fueron desechados en la predicación. Todos los que no aceptan al Señor Jesús judíos quedan fuera del reino de Dios. Solamente la iglesia de Cristo son los que tienen la salvación, irán al reino del Mesías, solamente ellos. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Por ejemplo, para terminar, en Juan capítulo 8, ¿por qué estas personas no podían entender quién era el Señor Jesús, que era Dios manifestado en carne, que la Torá mismo hablaba sobre él? ¿Por qué no lo podían comprender? Es muy fácil. Juan 8 a partir del 42. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Por lo tanto, los judíos en la carne, te lo está diciendo la palabra, si no aceptan al Señor Jesús, no son de Dios, no son el pueblo de Dios, son del diablo. Dios bendiga al que entendió y al que no. El mensajero ha entregado el mensaje. Sí, ven Señor Jesús. Amén y amén. Desenmascaramos reptiles.